Listo, ya Hola, estamos en vivo. así es, bienvenidas y bienvenidos a Generadora de Luz. Vanesita, como siempre, un placer, un gusto, ya te extrañaba. Me da gusto estar contigo nuevamente compartiendo este espacio. Preséntanos a nuestro invitado que tenemos directamente desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Gracias, Dorita. Buenas noches a todos. Para mí es un honor presentar al maestro Otón Telles, principalmente porque aparte de ser un gran artista, un gestor cultural, es un emprendedor cultural también, es un amigo. Entonces tengo el honor de llamarlo amigo. Quiero leerle su semblanza para quienes no lo conozcan, para el público que también lo conoce, les mandamos un saludo porque ya habían preguntado por él. Y entonces, el maestro Otón Telles es un artista plástico con más de 40 años de trabajo profesional activo, los cuales han estado acompañados de estrategias para que el hecho creativo pueda generar la sostenibilidad financiera requerida, es decir, vivir del arte. Proviene de una familia de músicos, su quehacer artístico lo ha llevado a incursionar en diversas disciplinas del arte, como es el cine, la danza, la música, las artes escénicas y otros trabajos de carácter interdisciplinario. Como artista visual ha participado en 39 exposiciones individuales y más de 90 colectivas nacionales e internacionales. Se ha desempeñado en cargos públicos de carácter cultural, dirigiendo los servicios educativos del INBA, el Centro Cultural San Ángel, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y la Secretaría de Cultura y las Artes del Gobierno de Oaxaca, entre otros. Sus líneas de investigación teórica lo han llevado a ser un experto en las esferas del mercado del arte, la educación artística, la formación y creación de públicos, así como el emprendimiento cultural para el desarrollo de las industrias creativas. Y si yo me pongo a leer toda su semblanza curricular, no terminamos. Le doy la bienvenida al maestro Otón, muchas gracias por estar con nosotras. Y bueno, pues primero arrancamos con quién es Otón Telles desde la perspectiva del maestro Otón Telles. Muchas gracias, Dora. Bienvenida. Muchas gracias a todas y todos los que estén conectados en este momento viendo, o si no, también ya en la transmisión de YouTube, que entiendo que quedará ahí. Otón Telles es padre de 5 hijos, fundamentalmente, con 2 divorcios. A lo largo de este tiempo me he dedicado formalmente al arte. Mi formación profesional es como profesional del arte, de las artes plásticas y visuales. Vengo de una familia de músicos. Me gusta mucho el desarrollo cultural de mi país y de otros países. Y me he dedicado por mucho tiempo diría, 3 pasiones. La pasión de la creatividad, del ejercicio creativo en el taller, de pintar. Siempre he estado pintando y dibujando, siempre, todo el tiempo, desde muy pequeño, después como profesional y actualmente en mi estatus normal de profesional en activo. La segunda pasión tiene que ver con la educación. Creo firmemente en el proceso formativo de la gente, en la educación, en el poder transmitir algo al otro, lo que tú sepas, lo que tú conozcas, lo que tú puedas dar. Esa es una segunda pasión. Y una tercera es que soy un contemplador. Soy un contemplador. Mi pasión es contemplar este mundo. Todo el tiempo lo estoy viendo, todo el tiempo lo estoy observando y disfrutarlo. Excelente, Otón. Mira, todo lo que dices de algún modo conectas. Tú hablas y yo te había comentado en anteriores ocasiones la capacidad que tienes de transmitir y de generar, siembras ahí unas semillitas y tienen frutos. Y creo que hay muchos frutos de ese trabajo que tú has hecho, como el programa dice, generando luz, de algún modo tú has generado luz en la cultura. Te quería preguntar por qué para ti es tan importante el tema de la cultura. Mira, yo creo que si hay algo que fortalece nuestro país, México, y nuestra identidad como seres humanos, es la actividad cultural. Es decir, a diferencia de otras especies, somos los únicos que generamos cultura. Somos los únicos, diríamos, en la antítesis concreta de la natura, ¿no? O sea, todo el orden natural y el orden cultural son las construcciones que hemos estado haciendo los seres humanos a lo largo de nuestra existencia. Y en el ámbito concreto de la creatividad,
yo sueño y busco algo que ojalá no sea una utopía, sino que toda la gente desarrolle productos creativos, artísticos y culturales que permitan tener una vida más afable, más amable y más certera. Quizá eso es por lo que mi pasión me ha llevado a esto. Y además porque no sé hablar de otra cosa. Si me preguntas de fútbol, no sé nada de eso. Si me preguntas de gimnasia olímpica, tampoco. O sea, es de lo único que sé hablar. Y lo hablas Otón, bastante bien. Otón, yo te comentaba antes de entrar al aire, para mí las personas quienes están enfocadas, quienes están en este tema del arte, de la cultura, eh, tienen como que tengo una curiosidad, no sé cómo le pueda llamar, pero para mí reflejan una manera de conocer el alma del ser humano y la plasman a través de todo este arte, de toda esta cultura. ¿Dónde ubicas a Otón Telles? ¿Cómo se ubica? ¿Cómo empieza Otón Telles a descubrir esta pasión, toda esta creación que has hecho en toda tu vida? Digo, eres una persona joven, me queda claro, pero ¿qué hubo en Otón, en su alma, en su corazón, que lo llevó desde muy pequeño, me imagino, a tener este camino tan bello, tan hermoso, de poder ser pintor, de dedicarte al arte, a la cultura? Yo creo que la respuesta, sin duda alguna, es una familia sui generis, muy sui generis. Mi madre era pianista, mi padre compositor, músico, tres hermanos, un violonchelista, un violinista, un pianista, todos hablando de música, todos hablando de arte, de cultura. A la casa, pues, como vivíamos en la Ciudad de México y como mi padre era un gran compositor, pues a la casa llegaba pues, gente distinta, ¿no? Saluda a tu tío Carlos. Sí, Carlos. ¿Y quién era Carlos? Carlos Chávez. Saluda a José. ¿Quién es José? Pues José Gorostiza. Y así sucesivamente. Entonces, para mí era muy común hablar de arte y cultura porque eso era lo que todos los domingos, recuerdo, en las comidas, se hablaba de eso y de las problemáticas artísticas y culturales que en ese entonces vivía. Y un día yo le pregunté a mi papá cuando yo estaba como en primaria, una cosa así, oye papá, ¿qué es eso de ser actuario? ¿Actuario? Me dijo. No sé, dijo, es algo así que cuentan de los números o cosas así. Y le digo, ¿y eso es una profesión? Pues no sé, me dijo, eso tal vez puede sonar interesante, pero pues ve tú a saber. O sea, para mi familia lo raro es que yo me hubiera dedicado a la contabilidad o a derecho o a medicina o a cualquier otra disciplina. Por eso digo que es Eugenesis. Entonces, la respuesta de mi padre y mi padre, más allá de ser mi padre, fue un gran artista al cual admiré y que tuve muy de cerca. Entonces, él me enseñó muchas cosas y nunca se me va a olvidar en una ocasión que salimos a pintar, porque salía yo a los 6, 7 años. Mi papá me llevaba, en ese entonces Coyoacán todavía tenía pequeños lagos y tenía pequeñas vacas pastando y estaba yo dibujando una vaca y le pregunté a mi padre que de qué color eran las vacas. Y me dijo, pues de todos los colores. Su respuesta es de todos los colores. Le digo, ¿cómo que de todos los colores? Y me dijo, fíjate bien en el blanco y vas a ver todos los colores. Y en efecto, si acepté estar ahí en este programa es porque habla de la generación de luz. Y en efecto, porque los pintores trabajamos con la luz. Y si tú ves el blanco con detenimiento de cualquier objeto o ser vivo, vas a ver el reflejo de múltiples colores. Y a partir de ahí decidí, por esta gran enseñanza de mi padre, dedicarme a la pintura. Le dije a mi padre, quiero ser pintor. Me dijo, muy bien, eso es excelente, muy buena decisión. Y así fue. Empecé pintando, me metí a la escuela más importante de mi país, México, en donde fui alumno, después fui maestro y muchos años después fui director. Entonces, conozco de bastante cerca estas acciones.
Oye, ¡Guau! tan excelente. Sí, qué bonita historia. Me encanta cada que la escucho. Me encanta tu historia. ¿Sabes qué, Vane? Lo que pasa, no sé, ustedes díganme, pero de eso se trata. Ese es compartir una experiencia de vida, porque el estar ahí ha, ha sido, sí, satisfactorio, gratificante para él, pero también hay una historia de vida, hay todo un esfuerzo, hay todo un camino recorrido, como muchos que se dedican a X de profesión. Pero el partir de, el por qué hice esta pregunta, porque exactamente antes de entrar al aire, él mencionó algo muy padre, la familia. Desde ahí nosotros empezamos a crear nuestros sueños, nos empezamos a formar. Entonces, es padrísimo escucharlo porque esto que él hace es un ejemplo para empezar a rescatar el valor de quienes se dedican al arte, de quienes sienten un llamado de dedicarse al arte y la cultura. Y me atrevería yo a decir, Dora, que ya después la otra parte pues fluyó, porque no veo nada raro ni nada extraño en dedicarse al arte. No lo veo nada raro, ni nada extraño, ni nada difícil. Ya después comprendí que no todos tenían la misma plataforma y el desprecio que mucha gente tiene a las manifestaciones artísticas, el desprecio profesional, que yo creo que es lo más grave, en el sentido de que creen o consideran que no son profesiones, sino que son divertimentos, juegos, hobbies, ¿no? Y mucha gente así lo piensa. Entonces, pues ya de ahí me llevó mucho a fortalecer, porque pues he descubierto a lo largo de esto en el quehacer que aprendes muchas cosas, muchas cosas. Entonces dije, es muy importante que haya más gentes que hagan más cosas y que aprendan más cosas y que pinten y que bailen y que dibujen y que escriban y que hagan cine y que hagan arquitectura y que jueguen en la arena y que hagan miles de cosas que la estructura como más ortodoxa no te lo permite, ¿no? Y entonces a mí me da un sufrimiento luego ver cómo la gente dice, ay, pues ya me jubilé, ahora sí voy a hacer lo que quería. Y se ponen a pintar. Wow. Y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, es que, bueno, qué bueno que ya lo estén haciendo, pero qué grave que su visión de trabajo y de formación sea esa. Entonces, para mí es muy Claro. importante que los jóvenes que deciden, pues impulsarlos y que haya más gente haciendo estas acciones. Además, porque a nivel de latinoamericanos somos como muy fuertes para la creatividad. Tenemos una gran fortaleza creativa, cuestión que no lo tienen otras regiones del mundo. Entonces hay que saberlas aprovechar esa capacidad creativa que tenemos, pues como seres humanos. Por ahí es. Sí. Excelente. Vane. Más cuando, sabes, Otón, lo has dicho muy bien, el sistema educativo pareciera que va en contra de la creatividad, ¿no? Pareciera que en vez de tener más un fluir, un camino para el arte, pareciera que a veces obstaculiza. ¿Tú qué piensas sobre ese tema? Porque hay muchos jóvenes que quieren estudiar y dedicarse a alguna disciplina artística, pero siempre se topan una con imposiciones sociales, con el deber ser, con los estigmas sobre algunas carreras y también con que el sistema educativo va aplastando, quitando un poco la creatividad que de por sí tienen algunos niños. ¿Tú qué piensas, Otón? Pues mira, siendo elocuente con el nombre del programa, la educación debería de ser realmente un espacio de generación de luz, en sentido estricto, pero desafortunadamente no se da por muchos factores. Y el factor que afecta más al arte y la cultura es esta desvaloración. O sea, la educación lo que les interesa es propiciar un desarrollo de la inteligencia verbal, lingüística y lógico-matemática. Esas son las inteligencias que se privilegian. Más las otras inteligencias no se privilegian, ¿no? La introspectiva, la relación con el otro, la creativa, las acciones musicales a nivel sonoro, las auditivas, la kinestésica, todas las otras inteligencias se hacen a un lado. Entonces yo creo que ese es principalmente uno de los problemas más serios, que además domina a casi todo el sistema educativo, con excepción del jardín de niños, que creo que es el único lugar en donde sí hay un sano equilibrio entre ciencia, tecnología y artes. Ya después en la primaria se va desechando y lo más grave pues es algo que, ay, no quería hacerlo, pero me sale
el hecho de ser docente. No quería hacerlo porque esto es una entrevista, dije, no lo vas a hacer, pero lo voy a tener que decir. Digo, hay autores como Sir Ken Robinson que han hablado mucho sobre esto. Sir Ken Robinson ha dicho que la escuela es el medio, diríamos, principal en obstaculizar la creatividad. Entonces, qué paradójico, ¿no? O sea, un espacio que desde mi punto de vista debería ser el espacio de luz, se vuelve el espacio de oscuridad, así hablándolo de una manera crítica. Y esta pandemia que estamos viviendo ha generado como una frescura en muchas cosas. En el caso mío, por ejemplo, que tengo dos chicos en edad escolar de primaria, estaba yo reflexionando hoy por la mañana, resulta que ahora los papeles se invirtieron. Ahora el profesor da la clase en 1 hora, 2 horas, y el que tiene que ponerse a masticar y estudiar y decirle, mira, un quebrado, es el papá, o la mamá, o la familia. Es decir, hay más tiempo de trabajo entre la familia en el constructo educativo que en la escuela. En la escuela, avientan y listo, se retiran. Y está sucediendo al revés, que a mí se me hace muy bueno esto, porque se ha generado como una nueva cohesión familiar y nuevamente como que ya se dejó eso de que el padre o la madre agarraban al niño y lo aventaban en la escuela y chau, chau, nos vemos hasta el 30 de junio que terminas tu ciclo escolar para saber cómo saliste y ya, ¿no? Y ahora ha habido una relación muy interesante. Estaba pensando y dije, qué bueno que sucedió esto, qué bueno que sucedió esto porque está generando otra reflexión. Y obviamente se está haciendo más pesado. Y yo lo veo por los chats de padres y todo que dicen, ay, es que está muy difícil porque dejan tantas tareas. Dices, pues claro, tu rol de formador como papá ya estaba olvidado. Es decir, ya estaba olvidado. Uno sembraba en el esperma y listo, ya se olvidaba uno, ya se acabó el asunto. No puede ser eso. Entonces, creo que hay muchas reflexiones sobre esta acción. Y regresando al punto, pues sí siento que la escuela tal y como está en nuestros países, no es una institución que tenga una fuerza a nivel de generadora de luz, que debería de ser el espacio. Eso debería ser fundamental. Mis 3 últimos hijos, yo los últimos años los dediqué a hacer educación en casa, es decir, homeschooling, precisamente porque lo que me molestaba es que el niño va feliz a su primer día de clases con su loncherita y todo el asunto, y a la semana ya empieza a decir, ya no quiero ir a la escuela, ya no tengo ganas de ir a la escuela, mejor nos quedamos aquí. Y decía, ¿de dónde le sale esa aberración a la escuela? Desde ¿quién se la está mandando? Y ahí vuelvo otra vez a Ángel Díaz Barriga con el currículum oculto y todas esas acciones que puede cubrir. Entonces yo digo, no, cuidado, yo creo que la escuela debería ser un espacio que enamorara, que sedujera a la gente y que la gente dijera, wow, quiero ir a la escuela. Y eso lo logré en educación en casa. En educación en casa tenía una chica que me ayudaba, Yesenia Carreño, una gente muy valiosa, alumna mía, y ella generaba las prácticas, juntos generamos las prácticas, y yo oía que mis hijos le decían, no te vayas, como que ya terminó, no te vayas. ¿Cuándo un niño de primaria le dice a su maestra, no te vayas, quédate más, porque terminó la clase? Entonces, todas esas reflexiones, sí me he ido muy duro contra la cabeza, contra los sistemas educativos, porque creo que hay que cambiar muchas de estas acciones. Así es, totalmente. Y la verdad es que me encantó cómo acabas de describir todo este tema de la conexión que debe de existir entre la escuela, el alumno, el padre, el alumno y la escuela. Se ha perdido. Y la familia, sobre todo. Sobre todo, es un acompañamiento, porque creemos que la responsabilidad es del 100% de la escuela, como lo dijiste muy claro. Ahí te van, me desligo, ¿cuántas horas se pasan en la escuela? Y ya me desligo y hasta en la noche, si bien me va, los veo, y si no también, y ni siquiera sé bien cómo está el tema. Y lo que acabas de decir es muy cierto, muy fuerte, pero es la verdad, no podemos ocultarla. El hecho de esta pandemia, digo que no le damos no nos da tanta felicidad, pero esto que ocurrió era precisamente porque necesitábamos movernos, porque de una u otra manera la humanidad tenía que voltear a verse adentro, hacia adentro. Y entonces se encontraron en sus hogares, se encontraron toda la familia completa y ahí fue un caos. Y entonces
ahí es donde te das cuenta cómo está la desconexión de la integración del núcleo familiar. Muy tremendo. Y efectivamente la educación debe ser degeneradora en el sentido de luz, para que la gente vea más que un desahogo de demanda a mis hijos, un tema de herramientas para la vida. No sé Totalmente de ustedes acuerdo. cómo lo vean. Vane, tú que eres Totalmente sociólogo. de acuerdo. Yo creo que esa es la parte fundamental y además de ahí se podrían desatar tantas pasiones muy fuertes por las profesiones, porque digo, yo estoy feliz con mi profesión, estoy feliz viviendo eso, pero luego veo profesionistas que no son felices con sus profesiones y dices, ah, caray, eso sí está como complejo, porque pues yo estoy feliz y puedo estar trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, si a mí me dices, ponte a pintar, pues yo no tengo sábados ni domingos ni nada, ¿no? O sea, para mí no hay esa escala de lunes a viernes, una cuestión laboral, ¿no? O sea, para mí es un hecho de vida y pienso en pintura, sueño en pintura, hago pintura, creo pintura, hablo sobre pintura, nada más estoy hablando sobre eso, ¿no? Que es como una constante, ¿no? Quizás sea a lo mejor una reiteración del signo que estoy ahí encima, pero bueno, así es a lo mejor. Oye, Otón, y ahorita mencionabas algo bien interesante, la pandemia y los retos que trajo. Y a mí me gustaría saber, y el público también que nos escucha, el tema del reto que hubo para el sector de la cultura y el arte en la pandemia, porque ya lo platicábamos tú y yo en algún momento, la experiencia estética cambió de algunas disciplinas, de algunas presentaciones. Entonces, platícanos tú, que eres muy sabedor del tema de la cultura y estás muy empapado, ¿cuáles retos fueron ahorita durante este 2020? Bueno, pues yo creo que la pandemia golpeó muchas cosas y en el terreno del arte y la cultura golpeó la parte más crítica, porque por más, digo, yo como pintor lo hablo, por más de que pueda haber una imagen muy bien fotografiado, por más que detrás de mí vean este cuadro en este aspecto, pues la experiencia de verlo cerca, incluso en mi caso, de tocarlo, de identificar las texturas, las cargas, las características, la temperatura en la danza, en el teatro, la respiración, pues eso no lo puede dar la virtualidad, ¿no? No lo puede llevar a efecto. Entonces, yo creo que sucedió mucho, muy similar a como sucedió con el libro digital, es decir, abrió otra puerta. No es tanto que supliera, sino que abrió otra puerta, otra manera de ver el fenómeno artístico-cultural, más a través de una pantalla plana, más a través de dos dimensiones, más a través de otro tipo de experiencias que ha generado muchas acciones creativas entre los hacedores de arte y cultura por tratar de llegar al otro, ¿no? En ese aspecto. Que eso yo creo que la parte que más ha golpeado. Y obviamente pues golpeó de una manera muy dura la economía a todos los profesionales del arte y la cultura porque no hay condiciones para esto, no hay condiciones actuales pues para que la gente aprecie el bien artístico y pague por el bien artístico y que ese recurso le llegue al profesional del arte. Yo estoy preocupado por la gente de danza, por la gente de teatro, por la gente de música, gente que vivían de los espacios escénicos y del poco boletaje o el boletaje que existiera, pero ahora no hay alternativa, no hay una posibilidad de esta naturaleza. Los escritores, los pintores, pues podemos tener el producto, o sea, podemos realizarlo y ya después entrar a la cuestión del mercado, eso es otro elemento, pero las disciplinas escénicas, las disciplinas que requieren de la presencia son mucho más complejas. Oye, Otón, y yo algo que admiro muchísimo de ti, y es algo que también siempre nos has comentado, es que tú vives del arte, o sea, tú vives de tu trabajo, que pocos tienen la oportunidad de realmente hacerlo y vivir de algo que les apasiona. Entonces, sí me gustaría, yo sé que tú has teorizado mucho sobre el tema, pero que platicaras a nuestro público si es factible, obviamente sí lo es porque tú eres evidencia, pero al igual y ellos se topan mucho con que, bueno, yo escribo, yo soy poeta, me dedico a la literatura y no he encontrado el apoyo, no he encontrado los medios, o yo me dedico a las artes plásticas. Entonces, ¿tú qué nos sugieres a los que estamos escuchándote? Bueno, reitero la familia. Mis padres era mi madre era pianista y mi padre era compositor.
Y éramos 9 en esa familia y los 9 comimos. Y los 9 vestimos y los 9 fuimos a escuelas y tuvimos educación. Entonces, claro que sí se puede. Nada más que genera un esfuerzo particular, diríamos, de focalización, de focalizar muy bien lo que quieres, lo que estás buscando. No se alcanza la primera, no se alcanza la segunda, sino es un proceso a mediano y largo plazo, yo me atrevería a decir, pero es de mucha constancia y de mucha acción. Y yo creo que lo más importante, lo que yo más recomendaría a los profesionales del arte jóvenes, es que se enfoquen cada vez más a ello y que no caigan en el ejemplo simple de que voy a tener otra profesión para vivir de eso y enfocarme a lo que quiero, que es lo que normalmente hace. Porque a fin de cuentas lo que sucede es que ya hacen la otra profesión y se olvidan de esta. Sino, si lo van a hacer, que lo sepan con justa dimensión de en qué momento irlo dejando a un lado para enfocarse a lo propio. Y sí cuesta mucho trabajo, pero es muy satisfactorio. Cuando vendes el primer cuadro, es la satisfacción más plena, la satisfacción más plena. Y la gente no se imagina cuánto logra, cuánto provoca el que compre un cuadro. De veras, la gente que nos está viendo, compren una obra de un artista local, de algún amigo que pinte, de alguien que compren, cuélguenlo en su casa, disfrútenlo, de ver, es la mejor manera de valorar, porque siempre hablamos de que el arte, que maravillas, pero ¿cuándo fue la última vez que fueron a una función de teatro y pagaron un boleto? Bueno, ahorita está más difícil, pero ¿cuándo fue la última vez que compraron una obra? ¿Cuándo fue la última vez que compraron un libro? Además de toda la acción del consumo, de que leer y ver una obra de arte te ayuda y te retroalimenta en muchas cosas, además de eso generas economía y yo creo que esto es muy valioso para tantos hacedores de arte y cultura que hay pues en todo el mundo y que se las ven difíciles. Vamos a mandar saluditos. Perdón, Dorita, adelante. Hay mensajes, Van. ¿Sí? Nos está viendo Ernesto Cortés, saludos, Ernesto. María Antonieta también es nuestra fan, también saluditos. Nos comenta María Antonieta, dice, mi hijo de 10 años recibe únicamente 1 hora a la semana, nada más la clase de arte y es la más esperada por él. Ale Correa, saludos, perdón, Otón. Esto que está diciendo ella es cierto, porque ahora, también en la pandemia, en el caso de la educación, la balanza se cambió y ahora lo que los niños disfrutan más es a su maestro de artes que les está enseñando de una manera de tutoriales cómo hacer un cuadro, cómo hacer una cuestión de tiempo, porque adquieren un producto ahí en su casa, no virtual, no, presencial. Claro. Saludos a Ernesto Cortés también. Saludos a nuestro Ernesto querido. Irene Ordóñez también nos está viendo. Saluditos. Nan González, también la conoces, Otón, dice, el ritual de la relación que se da entre escenario y público y la magia de ese momento es insustituible. Me parece que se refiere a lo presencial y a la virtualidad. Aida, saludos. Y María Antonieta dice, qué gusto conocer a un artista mexicano con dedicación y fe por su pasión al arte. No, pues también está conectada, perdón, también saludamos, saludamos a quienes están viendo este programa, Hilda Picasso Garrido también lo está viendo, Melissa Peña, mi amiga de Texcoco, saluditos a Nan González, también saluditos, Ale Correa, mi compañera también, gracias por estar por acá, Enrique Trejo, y ¿quién más? Aida, ya, ¿verdad? Y ya están todos. Adelante, no, pues, perdón. Muy importante esa parte de la creatividad. Yo creo que esta cuestión del acto escénico, del momento en que estás, de la percepción, es imposible que se transmita a través de la virtualidad. O sea, lo mismo hace lo que yo decía de la pintura, por más que se pueda, no es posible que se pase. Es lo que teóricamente, y vuelvo a lo mismo, se llama el consumo artístico. O sea, el consumo estético a lo mejor puede pasar de alguna manera, pero no pasa del todo. Es como ver una fotografía de un atardecer. No es lo mismo ver el atardecer en vivo que ver una fotografía de un atardecer. Entonces pasa una parte del consumo, pero no pasa el todo. Además, son filtros, son muchas otras cosas las que tienen que ver con estas acciones.
Y bueno, pasando a otro, bueno, dentro del mismo contexto, también sé que eres gestor cultural. Platícanos de esta, tengo la idea, y lo voy a decir porque te lo dije antes de que entráramos. El ser gestor cultural lo entiendo, pero en muchos casos y en algunos lugares se requiere invertirle recurso y recurso del gobierno, porque es real, a muchos lugares que son patrimonio cultural de la humanidad, pero que es muy poco el recurso que realmente envían a esta gran, pues a esta gran gestión que es la cultura, porque es algo real que estamos viviendo y en lugar de fortalecer esos espacios que tenemos en cada estado, en todo México, porque hay estados maravillosos, tú lo decías, donde estás, yo tuve la oportunidad de conocer, pero qué abandonados se ven. Primera, un tema cultural, porque también es responsabilidad de todos los habitantes de este mundo. Segunda, también es un tema gubernamental y no nos vamos a meter en un tema político ni de colores ni nada. No, es una responsabilidad en donde todos entramos. Pero peor aún, ¿qué pasa con gente que se dedica, como tú, a la gestión cultural, pero que no encuentra, a lo mejor puedes encontrar en el tema privado, en tema de gente que se dedique también y que le guste este tema del arte, la cultura, pero también el gobierno tiene que entrar y al parecer pues nos quitan todo el recurso que se tiene que generar para el arte, la cultura y la ciencia. Y entonces ahora, ¿cómo le hacemos si México tiene estados, tiene lugares que son patrimonio cultural? ¿Cómo vamos a hacer que el turismo de afuera, pero que también el turismo local empiece a generar más y activar la economía ahorita en estos tiempos? Uy, bueno, el tema que estás tocando es para para muchas cosas. Y dentro de tantas cosas, yo sí quiero apuntalar usando el tiempo lo mejor posible en las más críticas. Yo sí golpeo directamente y hago una crítica muy severa al gobierno, a las entidades gubernamentales de todos nuestros países, y no nada más de México, sino de todos nuestros países, principalmente en lo que conozco a fondo, que es Latinoamérica. Okay. El gran problema que se tiene que ver con falta de interés, conocimiento de las fortalezas que tienen nuestros países en materia de arte y cultura. Se le invierte mucho más presupuestalmente al deporte, por ejemplo, en México, cuando no somos un país de deportistas. O sea, México no es un país de deportistas. No es como Cuba o como Cali, por ejemplo, que tienen grandes deportistas. No. México no es un país de deporte. México es un país de artesanos, de artistas, y a ellos no se les invierte. Entonces, lo primero, y que siempre he criticado y siempre he luchado por eso, es que lo que deberían todos nuestros países es mínimo seguir la recomendación de la UNESCO, que es invertir el 1% o 1.5% del Producto Interno Bruto a realmente programas culturales, lo cual en México no sucede. Y lo cual año con año en México es recorte. 35 años estuve en la función pública. 35 años estuve luchando desde la trinchera por pelear, y en distintos niveles, en centros culturales, en escuelas, todo con respecto a arte, peleando un peso, otro peso por la cultura. Se pudieron alcanzar algunas cosas, otras no. En fin, esto es la lucha hasta que te llega un momento en que te cansas, hasta que ya llegas, dices no. Por eso ahora le apuesto más a los emprendimientos culturales autogestivos, porque creo más en esos proyectos, en la gente, en romper estas dependencias con el gobierno y hacer proyectos de gestión cultural más independiente. Y ante eso he trabajado y he obtenido mejores resultados. Es decir, hay muchos gestores en México, en el país, que están haciendo muchos proyectos por desarrollar sus manifestaciones artísticas culturales. Y en ellos creo mucho en sus capacidades, en sus microproyectos que van avanzando. Esas pequeñas acciones están haciendo lo que en gobierno no han podido llevar efecto con los megaproyectos
con estas cosas así tan grandilocuentes como el proyecto de Chapultepec ahora, ¿no? Que es un absurdo, ¿no? Es un absurdo total cuando está todos los municipios plagados de artesanos, de muchas cuestiones donde yo digo, esa cantidad la dividieran en microproyectos de 10, 20 mil pesos para cada artesano, y se harían así de cosas, así de cosas. Pero es un absurdo, es un absurdo más de los tantos. Y no es porque sea un color o el otro, o sea, siempre he sido muy crítico a las acciones gubernamentales. Y en una ocasión se lo dije a un director general de Bellas Artes, ¿qué tanto se preocupaba por la educación artística? Y yo le dije, porque yo no estoy viendo que a nivel presupuestal se refleje su preocupación. Porque estas cosas son de presupuesto, las escuelas se estaban cayendo, cuestiones de ese tipo. Obviamente esas críticas tan severas no las aguanta la gente, no es tan fácil. Pero hay que ser crítico y hay que ser elocuente con lo que uno está buscando y creando. Entonces, si la puerta por medio gubernamental no se ha podido en México cubrir, pues apostémosles a la gestión cultural, y por eso pues he apoyado mucho y he formado muchas licenciaturas en gestión cultural. En Oaxaca se formó la primera licenciatura en gestión cultural y desarrollo sustentable con calidad virtual hace 15 años. Es decir, en Oaxaca empezamos a hacer cosas de este tipo, ejemplos muy raros, porque pues son 570 municipios y había gente que no podía trasladarse a la ciudad de Oaxaca. Entonces iba nada más cada 15 días a tomar unas clases, y las demás sesiones eran a través de ahí unas medio comunicaciones, nada que ver con WhatsApp, nada que ver con esto, eran los inicios bajo estos aspectos. En Puebla lo mismo lo hicimos con la Universidad Iberoamericana, fortalecimos mucho ahí una maestría, en fin, como que es apostarle más a esa parte. Vane, ¿dónde andas? Se nos fue. Se fue su audio. Sí, apagaba yo, me tenía apagado. Vamos a compartir, maestro Ton, si me lo permite, algunas de su trabajo, unas obras que tenemos por aquí. Y bueno, como él diría, la experiencia estética no es la misma que tenerlo vivo, pero más o menos aquí pudimos poner algunas imágenes y quiero que me platique de la experiencia en sí de pintar, de estar trabajando con la creatividad. ¿Cómo ha sido su trabajo creativo? Bueno, en el caso de lo que la gente está viendo en estos momentos y de mi lenguaje pictórico, tiene que ver con dos cuestiones, con una parte que es la abstracción y otra cuestión que es el expresionismo. Es decir, para la historia de la pintura hay dos grandes líneas en la pintura. Los pintores que son figurativos, que pintan formas, figuras, elementos fácilmente denotativos, fácilmente de identificar, y aquellos que nos dedicamos a pintar abstracciones, expresiones, sentimientos, sensaciones, que no son elementos denotativos, que son elementos connotativos. Obviamente eso ha generado muchas acciones. Hay una fuerte resistencia luego a la gente a atreverse a ver una pintura abstracta porque dicen, son rayones, no lo entiendo, etcétera, porque quisieran que el relato fuera lineal, quisieran que le dijera, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, ¿no? Y no puede decirle, bosque, niña, terror, dolor. No, porque si dices bosque, niña, terror, dolor, dices, a ver, ¿qué me estás diciendo, no? ¿Sí? ¿Qué me estás comentando? Entonces, la abstracción genera como una pasión muy fuerte en los elementos nodales, en el caso de la pintura, que es la luz, que es el color, que es el mostrar todas las sensaciones que puedes generar a partir de ellas, pero también en el caso de mi pintura que lo uno con el expresionismo, es decir, a partir de mis expresiones, de mis gestos que los llevo a la tela y que los llevo al planteamiento. Entonces, es obviamente un ejercicio muy fuerte de comunicación con el lienzo en blanco, de interrelación con este objeto. Es un objeto, sí, es un objeto, pero es un objeto que en el momento en que trazas el lienzo,
ya tiene una determinada característica, una determinada personalidad y que empieza a dialogar con el que está trabajando. Y ese diálogo se va construyendo a través de composiciones, de estructuras, de ritmos, de momentos, que llega un momento en que dices, ahí es el final, y ahí lo frenas, el espacio del diálogo, y eso es lo que queda plasmado en la tela. Una vez plasmado en la tela, se genera una independencia, y es la tela, la obra, la que empieza a trabajar con el espectador. Esa es la que empieza a trabajar con el espectador. Poco a poco, va pasando y va entrando poco a poco a través de sus sentidos y empieza a ver una cosa, empieza a ver otra cosa. Obviamente esta obra no la pueden ver en la misma dimensión porque por más pantalla que tengan no van a tener el ancho de 2 metros. O sea, esto es 1 metro. Esto es 1 metro. 2 metros, o sea, es más grande que este cuadro. Entonces, la pura dimensión, el color, la textura, en el caso concreto de esa línea como café o ocre que se alcanza a ver en la imagen, no es café ni es ocre, es oro, es hoja de oro. Es decir, es hoja de oro como la que se ve en una iglesia barroca, ¿sí me explico? Y con una técnica tradicional como la barroca, es decir, se utilizan técnicas muy tradicionales, aunque sea pintura muy contemporánea. Entonces, cada pieza, digo, estoy haciendo un ejercicio muy fuerte de traducción de esta obra. Todo eso blanco que se ve ahí tampoco es blanco, es plata, es una hoja de plata enorme, de una dimensión como de ese tamaño, pegada ahí. Entonces, indiscutiblemente que la percepción es muy distinta. Pero la preocupación es esa. Yo estudié en una escuela formal de arte, trabajé mucho la figuración. En mis primeros inicios era casi como un imitador de Siqueiros, y así lo digo, era un imitador de Siqueiros. Mi estilo se parecía al de Siqueiros. Todos me aplaudían, me decían, oye, qué bien pintas. Y yo no estaba satisfecho porque yo sabía que lo que estaba pintando era como una réplica de lo de Siqueiros y no era mi lenguaje. Poco a poco es ir buscando tus códigos, tus lenguajes, tus acciones. Por ejemplo, este cuadro a mí es uno de mis favoritos, se llama Abismo, es así, la caída, Hermoso. te avientan ahí a la caída, vámonos, órale, cualquier caída que sea, ¿sí? Cualquier caída que sea, metafóricamente hablando, la caída que sea desde un parapé, sea desde un matrimonio, sea desde un trabajo, desde donde te avienten de la caída, ese abismo, ese jalón, pero ese jalón y ese resentimiento, ese giro que tiene, ese ritmo. Cada pieza tiene una historia detrás, tiene una acción específica. Por ejemplo, esta que estamos viendo es Quetzalcóatl, alguien que me ha llamado mucho la atención, que obviamente no quiero pintar la serpiente emplumada, porque la serpiente sería Quetzalcóatl, para eso ya lo hicieron los tlatoanis en otro momento y lo hicieron perfectamente bien. Claro. Lo hacían perfectamente bien, ¿no? Ya estuvo representado en su momento. O sea, ellos tuvieron la capacidad de hacer una abstracción de su deidad, Quetzalcóatl, a bajarlo a piezas tridimensionales o a pinturas. Ahora nuestro lugar no es copiar, porque pues eso ya lo hicieron. Si yo me pusiera a hacer eso, que lo podría hacer fácilmente, o a lo mejor no tan fácilmente, pero eso no es ninguna acción creativa, sino es como mexicano, en pleno 2020, me atrevo fue pintando en el 2019, me atrevo a hacer una nueva visión sobre Quetzalcóatl. ¿Qué veo en él? ¿Qué veo en Quetzalcóatl dentro de las emociones, dentro de las acciones que puedo ver? Y Otón, una pregunta, ¿y si es cierto esto de la emoción que también lleva al artista a plasmar? O sea, porque mucho de lo que se ve también eres tú, pero también es el conjunto de emociones que estás en ese momento vivenciando, o es más como una parte técnica, teórica, o es el conjunto de ambas. No, yo puedo decir que al igual que cualquier otra disciplina artística, es un momento de meditación muy severa. O sea, es meditación en el color, meditación en el trazo, meditación en los ritmos, te concentras, te vas
te pierdes bajo eso. ¿Y qué es lo que utilizas? Bueno, tus herramientas técnicas que tengas para poder mostrar eso, pero también saber manejar las emociones, contenerlas, soltarlas, aventarlas, identificar cada una de estas acciones. Podría ser un medio que tienes para poder plasmar esa emoción sin que realmente quede plasmada la emoción como tal. Pues no hay una fórmula como tal, es más bien como un sano equilibrio de diálogo. Yo insisto que es mucho el diálogo con la tela. Es decir, vas construyendo, en el caso de la pintura expresionista abstracta, vas construyendo. En Tlaxcala, hace unos años, en el Museo de Arte Moderno de Tlaxcala, hice un primer trabajo que para mí fue muy interesante, que fue un proceso de formación de públicos y que fue un proceso para externar todas estas dudas. Pedí a las directrices de los museos, del museo, y me lo concedieron, una de las salas en blanco, limpia, y ahí monté el taller, ahí monté mi taller. Y durante 30 días estuve ahí, yendo por las tardes y las mañanas a pintar, y la gente pasaba a verme. Y ahí sí creo que se pudo entender esto que estamos comentando, es decir, la posibilidad de ver cómo está uno trabajando, cómo se concentra, cómo uno, pues el ritmo de la obra va cubriendo bajo determinadas características. Esto que estamos viendo es mi última obra, mi última obra, una serie de 52 papeles sobre Merlín, sobre el mago Merlín, pero desde ahí empieza a romper el constructo, porque en automático yo digo mago Merlín y yo sé que a la mayoría de la gente se le está yendo el personaje de Merlín de Walt Disney. O sea, la mayoría de la gente lo tienen en el inconsciente, en el consciente y en el subconsciente y en todos los más inframundos, todos a las sabidas y por haber. Entonces, cuando tú quieres pintar algo sobre Merlín y ya tienes una serie de códigos que existen, códigos clichés, así digo, que ya existen, el reto es más complejo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Meterme a fondo. Me fui a un texto del siglo XI, del siglo X, más o menos, una serie de anónimos, a leer un libro muy interesante sobre la vida de Merlín. Me fui a escuchar autores musicales de esa época para poderlo reconocer, para identificar, ver muchos elementos y entonces sí hacer mi propia interpretación de Merlín. Así como decíamos de Quetzalcóatl, mi propia interpretación de Merlín, que pocos conocen que fue creado porque el diablo los diablos estaban muy molestos porque Dios hacía tantas cosas y entonces quisieron infiltrarse en la humanidad y dijeron vamos a generar un diablo que sea humano. Y violaron a una gran mujer, una mujer santa, pura, la violaron para que el diablo más perverso la violó para que tuviera un hijo y que fuera eso. Pero la mujer era tan devota y tan valiosa que pidió perdón y muchas cosas, y un sacerdote sí le creyó, porque en ese entonces las quemaban, porque ¿cómo que te embarazaste así por así? Te aseguro te acostaste con X hombre por ahí y las quemaban, ¿no? No, entonces sí le creyó y la salvó. Entonces, gracias a eso, el hijo salió con todo el engendro, diríamos, diabólico, pero con toda la visión y fuerza de Dios. Entonces, he ahí que generó unos cambios tremendos y diversos. ¿Qué nos estás poniendo ahí, Vanessa? A ver, Vane. Wow, a ver, platícanos de tus talleres, de todo lo hecho. Es que mi computadora está un poco lenta, pero estoy mostrando aquí el trabajo que has hecho, Tom, en cuanto a lo que es la formación, la capacitación, porque no solo es artista plástico, y aparte, déjenme les digo, toca el piano muy bonito, y le encanta la cocina al maestro Tom. Yo ya contando aquí todo, pero sus ejes, aparte de ser artista plástico, es la capacitación, es dar cursos y también las asesorías. Entonces aquí puse algunos de los cursos que él ha dado. Esto es en Cali, en Colombia, y me tocó a mí, aquí ando, en Museos Puebla. Platícanos, Otón.
No, bueno, pues ese que está a la izquierda fue hace un año, es el Movimiento de Empresas Culturales, el MEC, de Emprendimientos Culturales, muy fuerte, y estuve participando ahí en la ceremonia de la inauguración con una serie de acciones y hablando de nuestra identidad. Y la parte de este delicioso y maravilloso proyecto que Ernesto me invitó a trabajar bajo un proyecto muy valioso de formación de públicos para directores y funcionarios de museos, que esto es otra cosa que es muy importante. O sea, a veces pensamos en el público en general, pero los propios profesionistas se deben de capacitar. Digo, si estás dirigiendo un museo, pues debes de ser el principal formado y que conozcas a fondo tu identidad y tu tradición. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo, que eso también disfruto mucho. Siempre es. Como dices, siempre, Ton, dices, para formar públicos hay que formarnos primero como un público consumidor de arte y cultura. Claro, claro, sí. O sea, el primero que debe de ser, pues es o sea, si yo soy director de un museo, pues yo debo de estar orgulloso del patrimonio que tiene ese museo. Si no estoy orgulloso de ese patrimonio, ¿cómo voy a divulgarlo, no? O sea, yo estoy orgulloso de la identidad mexicana y por eso la divulgo. Por eso la cargo, la traigo un textil aquí de una diseñadora que está juntando cosas. Pues, ¿por qué? Porque me gusta, porque trato de buscar al máximo estas acciones. Es muy importante como inyectar estos elementos. Mira nomás qué de fotos esas ni me las conocía. Este es del curso que nos diste de análisis de arte contemporáneo. Aquí también Claro, ando por aquí. claro. La ñoña de sus clases. Es curioso, es curioso. Perdón, Dora, ¿no te escuché? Muy buena alumna, tuviste, aquí le enseñaste muy bien a Vanesita, ¿eh? Ya me contó. También Claro que sí, pero ¿por qué? estudiando la... Porque es una mujer muy inteligente, muy inteligente. Entonces nada más le das así una ventadita y ya solita se sigue. No, fíjese de acuerdo. que llegó, todavía hace 10 años llegaba a la cuenta y llevaba 3,500 gestores formados. 3,500 gestores formados. Ya dejé de contarlo, pero 3,500 personas que habían tomado algún taller conmigo, pero no talleres chicos de 20, de 25 horas, una cuestión de ese tipo. Y pues sí, ya no es tan fácil, que si algún día digo, ya no voy a dedicar a la pintura, voy a dedicar a otra cosa y me voy de anónimo a algún estado de México, de cualquier parte, no, luego me conocen, luego se dan cuenta. Ya me ha pasado en muchos lados eso. ¿Has pensado en eso, Otón? No, nunca, no. Lo que me gustaría sería como trabajar más otras disciplinas. Me gusta mucho la música. Mi padre quería que yo fuera director. Me estaba formando mucho para eso. Y tal vez hubiera sido muy buen director, pienso yo. Sí, no lo dudo. Toca padrísimo el piano, la verdad. Y me tocó verlo en sus clases. Sí, porque a mí me pones un piano enfrente y no, pues ya no puedo, ya se me rompe el esquema por esta acción de lo que decíamos de la meditación. Y estoy diciendo, yo no soy un pianista profesional. No. Sí, claro. Soy un pintor profesional, a eso sí lo puedo decir. Pero soy un amateur, entonces eso es lo que yo digo, ¿por qué no la gente que cubra estas u otras características más a fondo en el ámbito de las artes? ¿Qué más tienes, Vanessa? Esta imagen la compartí porque quiero mostrarles a los que nos escuchan que la virtualidad para ti no fue un impedimento, al contrario, fue un área de oportunidad para seguir formando públicos. Y en este proyecto tuve el honor de colaborar con el maestro Otón. Estuvimos a distancia, ¿verdad? En Cali, en Secretaría de Cultura de Cali. Y entonces este fue el resultado, lo tengo aquí del lado derecho, aquí lo estoy señalando. Los compañeros, los cultores se expresaban muy bien del taller, decían lo enriquecedor, lo creativo, lo interesante que fue. Entonces se me hizo muy importante recalcarlo, que la pandemia para ti no fue un impedimento y que sabes, como el programa lo dice también, dar luz en esos espacios que aparentemente no hay, bueno, pues a sembrar semillitas también. Interesante, lo que aparece ahí al lado derecho es una dinámica que yo hice dentro del taller con un programa a distancia, Mentimeter, que te da la posibilidad de dar respuestas. Entonces, yo les ponía la pregunta, el taller con Otón Telles, ¿cómo fue? Y las palabras que aparecen ahí
son las palabras que ellos pusieron, desde sus lugares cada uno. Entonces, las que aparecen más grandes fueron las palabras que varias veces se puso. Entonces, me gustó mucho que la palabra creativo fuera, porque quiere decir que por lo menos había 4 o 5 personas que dijeron que el taller había sido creativo. Y así sucesivamente. Pero esta es una historia interesante de mencionar, porque yo recibí la invitación de la Secretaría de Cultura de Cali a hacer un programa de formación de públicos en Cali. Y en estas fechas yo tenía que estar allá y realizar un trabajo a distancia. Cuando en marzo se viene el asunto de la pandemia y del confinamiento, pues le dimos una vuelta y nos pusimos a trabajar a marchas forzadas y dijimos, pues claro que sí lo podemos hacer desde la virtualidad, y se hizo un programa sintéticamente que formé a 43 cultores, así se le llamó, y estos cultores a su vez dieron 5 talleres cada uno, impactando casi a un total de 5,000 personas. Es decir, con el objeto de impactar a 5,000 personas. Todo a distancia, todo desde la virtualidad. Y ahora que ya terminamos, precisamente hace 2 días terminamos el proyecto, el 30, pues muy orgulloso yo, muy contento de ver cómo todos estos cultores hicieron un maravilloso esfuerzo, un trabajo único. Y hay 2 experiencias que sí quiero compartir aquí que para mí fueron maravillosas. Una mujer que le dio COVID y que estuvo tomando el taller en la distancia y que decía, es el momento más agradable de mi día. Que no obstante que tenía COVID, estaba tomando un taller a distancia. Y 2, una mujer de 70 años que dijo, siempre había querido subirme al escenario y hacer algo de teatro. Y la única vez que lo logró fue gracias a este programa. Es decir, estaba feliz, lo dijo, estoy feliz porque conseguí lo que quería. Después de un taller de 3 meses que un cultor dio, logró que esta mujer pudiera tener una actuación en público, con sana distancia y todas las acciones, y se sentía feliz. O sea, consiguió lo que siempre había querido en su vida, después de 70 años, en una pandemia, por medio virtual, por medio de un cultor y por culpa de un mexicano. Al contrario, agradecida por un mexicano, le devolviste la vida. Qué padre lo que acabas de contar. De eso se trata, de que nos pudimos haber reinventado en este periodo de la pandemia, no habernos flagelado con el tema de que si me quedes X o Y, había maneras de poder, había áreas de oportunidad como estas, como lo que tú llevaste a cabo para poderte reinventar y encontrarte y seguir avanzando. Qué padre que lograste eso. Y lo maravilloso es que hubo disciplinas de danza folclórica, sí, variado, de teatro, de circo, de literatura, hubo un taller de literatura espléndido, sobre poesía, así, espléndido el taller. Una maravilla de taller, un taller de guión, de construcción de guión, que además yo me metí a las clases para ver cómo estaban, y eran momentos maravillosos, que ahí observé otra cosa muy valiosa de este programa. En este confinamiento en donde pues, la gente vive en un espacio y tuvimos que vivir en uno con el otro, no hay momento de intimidad, no hay momento de sus espacios. Y esos espacios que tuvieron con los cultores eran muy preciados porque era el momento en que estaban haciendo su artesanía o leyendo un texto o escribiendo su poesía. Era el espacio íntimo de uno a otro único, que eso es una experiencia única que yo dije, generó maravillas. Y una más ligada ahí, la familia. Volvemos a cerrar el punto con eso. Con curiosidad, yo me di cuenta, me decía uno de los cultores de circo, que obviamente para que el niño se parara de cabeza, pues el papá o la mamá tenía que ayudarle. Y entonces hubo una interacción muy agradable entre niños, familia, papás y mamás, trabajando en el quehacer, en donde ya la construcción no fue el curso nada más del niño exclusivamente o del joven, sino de toda la familia que estaba por ahí.
Ay, Otón, pues para mí fue una maravilla colaborar contigo. La verdad es que aprendí muchísimo. En la praxis siempre se aprende muchísimo. Sabes que estoy estudiando gestión cultural, pero para mí la experiencia que fue vivenciarlo aún en la virtualidad y en la distancia fue enriquecedora. Y aquí tenemos a mucha gente de Colombia mandándote saludos, ¿eh? Te voy ¿Cómo a leer crees? todos los saludos Yo porque estaba ya tienes escondido. bastante. No, aquí Adelante. está, mira, Nan González, que nos sigue viendo, por cierto, muy valiosas las opiniones y comentarios del maestro Otón. Muchas gracias por compartir. Irene Ordóñez dice, mi hija ama hacer danzas polinesias y lamentablemente por la pandemia ha suspendido sus clases. Cuando la veo bailar se nota el amor y la pasión que pone al hacerlo. El arte es el alimento para el alma. Saludos a Lucy Herrera. Dice María Antonieta, qué hermoso Quetzalcóatl, les encantó. Irene Ordóñez dice, maestro Otón, gracias por su valiosa participación, hermosas obras. Julián Garzón, saludos desde México. Dice, genial el trabajo del maestro Otón. Ah, Nan González, Julián nuevamente, Garzón ¿sí? es el cultor que me tocó a mí estar en una sesión con él cuando me comentó esta cuestión de uno de sus alumnos que tenía COVID. Entonces, estas son valiosas y es maravilloso, Julián. Sí, Nan González dice, qué padre experiencia llegar al museo y poder ver en vivo al artista trabajando. Saludos a Tita Mellado. Luego, Caterín, saludos desde México. Caterín la conocí gracias al maestro Otón, ella también es caleña y comenta un excelente artista, profesional y ante todo un gran ser humano. Enrique Gómez dice, Pero maestro lo que Otón, les ¿qué falta trabajo? a todas conocer y a todos conocer es cómo cocino. Eso Ah, sí, sí. Ah, bueno, pues un día ahí sí se vamos a vuelca, hacer un en vivo. Un en vivo toda mi vamos a hacer, creatividad se vuelca ahí. Toda mi creatividad. Cocina pues vamos deliciosa. en vivo, no nos va a impedir, vamos a hacer un en vivo esta tarde cocinando con Otón Telles. No sabes, enamoró a los caleños con su arroz con anís. Y Ah, solo los caleños saben a qué me refiero. ahora lo tienes que hacer con los poblanos, ¿eh? Enrique Gómez dice, maestro Tom, qué trabajo tan espectacular y sobre todo presumiendo nuestro México. Qué trayectoria y ejemplo de ver cosas como las que realiza usted. Lorena Zamorano, saludos. Luego Irene, gracias maestro Tom, también tiene el don de transmitir las emociones que plasma en sus bellas obras. Luego Caterín nuevamente dice, los cultores y Cali estamos muy agradecidos con el maestro Tom Telles por sus valiosos aportes al programa de cultores. Ramoncita, Ernesto, saludos, dice, muchas gracias por tus aportaciones, Otón. He tenido la posibilidad de participar en tus cursos y son enriquecedores, útiles y sobre todo aplicables. Rocío Rodríguez, saludos, y Maribel Mejía también saludos. Ay, pues mil Muchos gracias. comentarios. A Caterina, un abrazo También fraternal desde México, Puebla, en fin, de veras una mujer que desde allá ha hecho maravillas por este programa de cultores, es una líder innata. Ahí es en donde digo, Dora, que es muy importante que la gente se forme, ella se formó muy bien y está sabiendo liderar muy bien ese programa. Y a Ernesto, que pues, por mucho tiempo lo llamaba mi alumno consentido, lo llamaba así porque en la maestría realmente hacía un trabajo muy ejemplar. Pero a todas y todos los que nos están siguiendo, de veras yo creo que lo más importante es que le apuesten mucho a su creatividad. Todos tenemos la capacidad creativa de hacer cosas y vuélquenla en donde guste. En la cocina, en la pintura, en el teatro, en la cama, en el caminar, en lo que sea. En donde sea, vuelquen la creatividad porque hay muchísimas alternativas para poder cubrir estas características que yo creo que eso es lo más relevante que tenemos como seres humanos. Y en esta pandemia que están aventando a estas acciones, pues la mejor manera es transmitir lo mejor posible hacia ustedes el amor que le tengo al arte, a la cultura, a las manifestaciones artísticas, pero sobre todo a la capacidad que como seres humanos tenemos de crear, de reinventarnos y de hacer cosas nuevas. wow, Hermoso, total, me dejas sin palabras, totalmente. Sí. Así es. Tú sabes si te pones límites o te avientas en el sentido de que vas hacia adelante por tus sueños. Este es el momento, no hay más. Pasado ya pasó, futuro ya ves cómo estamos, el aquí y el ahora es el que te va a llevar a lograr tus sueños. Así es. Totalmente de acuerdo.
Aquí les comparto las redes sociales del maestro Otón Telles para que busquen su Instagram, donde sube algunos de sus trabajos, y también su página, que tiene mucha información de su trayectoria, algunos textos que ha escrito y también su obra. Y yo estoy muy contenta y muy agradecida con el maestro Otón por haber estado con nosotras esta noche. De verdad es un agasajo tenerte, escucharte y cómo transmites tu conocimiento. Muchas gracias, Otón. De verdad, de corazón te lo digo y te lo dije antes y te lo repito y no me canso. No, gracias, Vanessa. Eres una maravillosa profesionista en todos los órdenes. Eres una mujer muy íntegra, al igual que Dora, que la acabo de conocer aquí, pero que veo que este programa tiene un motor de generador de luz. Ahí, ahí me siento como en una turbina ahí, tremenda, vale la pena impulsarlo. Qué bueno que están haciendo este proyecto, porque en verdad yo sí creo que lo que sabemos hacer, sea lo que sea, hay que transmitir, hay que pasárselo al otro, hay que dárselo al otro, porque el otro lo va a enriquecer, va a crecer, y así avanzamos, y así avanzamos. Los abrazo mucho, los quiero mucho, a todas y a todos, de verdad, una felicidad de estar aquí, y crean en la posibilidad que tiene el hecho de generar nuevas cosas, generar luz, generar creatividad. Muchas gracias. Gracias, Otón. Un abrazo a todos los que nos escucharon. Estamos pendientes de los comentarios. Saludamos a Alex Rodríguez y a Fato Robles, Ivancito, nuestro amigo. Gracias, Vane, como siempre, por coincidir. Otón, gracias, en verdad, por compartir. Gracias a todos. Estamos en nuestro próximo programa. En la semana nos estamos viendo viernes, Vanecita, ¿verdad? Gracias. Sí. Y hago mi salida espectacular que siempre hago ahora. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao. Bye.